Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de La Caperucita Criolla. La Caperucita Criolla, escrita por el escritor venezolano Aquiles Nazoa, es una versión humorística con elementos latinoamericanos de la clásica historia de Perrault y los hermanos Grimm, presentada en forma de obra de teatro. Aunque fue publicada en 1955, sus personajes femeninos son fuertes e irreverentes, convirtiéndose en las heroínas de su propia historia. Las ilustraciones de la Caperucita Criolla, conceptualizadas por Stefano de Cristófaro, son un especial homenaje al artista plástico venezolano Feliciano Carballo. A su vez, Ana Palmero profundiza y da color a la concepción inicial de Stefano. Ambos ilustradores logran transportarnos a una selva tropical, llena de colores, animales y detalles que construyen el imaginario de la Caperucita Criolla. Esta edición corresponde a Ediciones Curiara, una editorial venezolana independiente que llevan adelante Andreina Melo, Marina Bockmühlen y Alberto Barrera Tisca. La publicación de este libro contó con el apoyo de Banesco Banco Universal. Recientemente fue galardonada en los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro en la categoría infantil, originales, mención rescate editorial. Sobre este libro hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, cuando vemos una obra como La Caperucita Criolla, y que además la gente no lo sabe, pero fue escrita hace bastante tiempo en el contexto venezolano, y este rescate, pues nos encontramos con una tradición muy rica y que a veces es tan desestimada como es la tradición también de literatura infantil asociada con nuestra literatura en Venezuela. Yo creo que es algo que hay que leer con mucha atención, con mucho gusto, hay que explorar de manera satisfactoria y estoy seguro que vamos a encontrar cosas magníficas. Ahora, el hecho de que Curiara se permitiera explorar en un libro como este, yo creo que nos da una serie de pautas. Primero, la importancia de la literatura infantil en el contexto venezolano, en su tradición, en escritores consagrados, contemporáneos, recientes, el trabajo de los ilustradores y los diseñadores vinculado con la tradición editorial venezolana, inmediatamente asociada con la literatura infantil. Yo veo que todos esos elementos son muy, muy importantes. Y pienso que Curiara ha empezado a entrar realmente en las grandes ligas cuando entra en la publicación de libros de literatura infantil. Yo creo que existen pocas cosas más retadoras que esa, en la importancia, en el entender de la literatura infantil y juvenil como uno de los grandes sostenimientos del mercado mundial del libro, y para mí es la garantía siempre del futuro del libro. Si no hay niños que lean,
Si no hay jóvenes que lean, pues no habrán adultos que lean tampoco. Y por tanto, ese tiene que ser el interés principal. Entonces, yo no sé, yo supongo que sí, supongo no, estoy bastante seguro que la apuesta de Andreina, la apuesta de Marina, Alberto, por un libro como este también va en la medida de las necesidades del público lector venezolano por leer literatura infantil, publicarla, editarla acá y que puedas tener acceso a ella. Yo creo que eso es clave y eso es algo a lo que hay que prestarle una enorme atención. Fíjate, Ricardo, la literatura infantil en Venezuela, la publicación, edición y publicación de literatura infantil en Venezuela tiene una muy sólida trayectoria. Aquí hay editoriales desde la misma Monte Ávila Editores y su colección Primera Dimensión, que era una colección infantil, la revista Tricolor, las ediciones Ecaré, y podemos ir sumando desde, bueno, Camelia, La Barca de la Luna, Plaico. La tradición editorial infantil en Venezuela es sólida, es de altísima calidad, así como autores e ilustradores y diseñadores. Entonces, con esa impronta, es realmente valiente, y aplaudo esa valentía, en un momento de crisis tan profunda, en el cual las editoriales nos hicieron brillar en el mundo de los libros para niños, han tenido que hacer pausas o cerrar o mudarse a otras latitudes, que Curiara diga, bueno, en este berenjenal nosotros vamos a apostar a publicar, me parece loable. Pero además no es el loable per se, no es, bueno, cónchale, están haciendo el esfuerzo que se valora, sino que están haciendo un esfuerzo profesional y de altura. Es decir, vamos a publicar libros infantiles de calidad con la impronta y la historia que traemos. Implica hacerlo con un compromiso de, digamos, óptimo de producción editorial. Entonces, es una buena noticia desde el punto de vista editorial como país. Es una buena noticia que la editorial se abra este camino en tierras venezolanas. Es una buena noticia que Aquiles Nazoa pueda seguir conquistando corazones infantiles y adultos en el país, sin duda. Y, por supuesto, nos viene a demostrar que no es la gran estrella pop de la literatura infantil es Caperucita, porque válgame Dios, cuántas versiones existen y cuántas versiones y actualizaciones y reinterpretaciones y posibilidades tiene un personaje para seguir comunicándose con las diferentes infancias en los diferentes contextos. Entonces yo creo que vamos a tener un programa muy rico porque vamos a conocer el camino para construir un libro que le abre las puertas a una editorial nueva, independiente en el mundo de los libros para niños. Entonces, viendo todo este entusiasmo que evidentemente se nota en mis palabras, me parece que este tipo de programas que nos permitimos concebir, no es muy común que Alfabeto se enfoque en un libro en particular, no novedades o en obras, pero como parte también de nuestro crecimiento y nuestra, digamos, inserción en este mundo, no solo de la radio, sino de ver cómo se transforma la cultura en un país que nos pone desafíos todo el tiempo, yo creo que era necesario también darle espacio a la literatura infantil, se lo damos, pero darle el espacio a una editorial que, pues nada, decide retomar ese camino, decide volver a recoger, como quien dice, la historia y la memoria, una memoria hermosa y muy sólida de publicación de libros infantiles para como continuar, se puede decir, con ese legado desde el mayor respeto por los libros, pero también y muy especialmente por la infancia lectora de un país
que necesita, bueno, yo creo que todos los países lo necesitan, pero nosotros dentro de nuestras dificultades, poder ofrecerle a los niños libros hechos en el país que puedan adquirir, que estén en las librerías, con las que puedan tener en sus escuelas y colegios, con que se puedan identificar, en cuyas imágenes y cuyas palabras puedan encontrarse. Entonces, yo siento que este programa dedicado a la Caperucita Criolla es también una manera de honrar el esfuerzo profesional que se sigue haciendo y que se quiere con este libro. Es una prueba, decir, bueno, aquí seguimos y seguimos publicando para niños. ¿Con quién conversamos? Hola Andreina, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Felices de estar ahí. Además, bueno, primero que todo quería felicitarlos por estos 2 años de programa. La verdad que ustedes son unos promotores de la cultura en Venezuela. Entrevistan escritores, músicos, también no solamente la gente que entrevistan, sino las conversaciones que generan, ese intercambio de ideas, que bueno, eso es la cultura, y crecer la cultura en un país, y sobre todo en un país como este que le hace tanta falta. Así que los felicito y espero que sean muchísimos más. Bueno, eso Gracias. Queremos. Gracias por la felicitación. Andrea. Tú eres parte de este mundo, eres parte de este alfabeto, como decimos. Y Yo bueno, me siento honradísima. no, y nosotros felices de recibirte, y además, fíjate, ya te tuvimos aquí una vez el primer año para hablar de Andreina Librera un poco y de la librería, pero ahora vamos a hablar de la otra faceta, que es como editora, ¿no? Hoy, bueno, el programa lo queremos dedicar justamente a la Caperucita Criolla de Aquiles Nazoa, y yo te pregunto entonces, después de publicar 2 libros para adultos, muy buenos libros por cierto, ¿por qué Curiara se embarca, y destaco que la Curiara se embarca en la publicación de este libro infantil? Ok, como ustedes saben, Marín y yo tenemos un corazoncito en la literatura infantil porque, bueno, tenemos la librería Sopa de Letras especializada en niños y jóvenes. Y aunque Curiara se embarca como una editorial, bueno, una editorial de crisis, porque en su momento nació para traer al país libros que no llegaban, y bueno, contamos con la colaboración de las editoriales y los escritores que nos regalaron los derechos para poder publicar en Venezuela. Siempre quisimos que también tener un fondo que fuera original de Curiara. Y entonces, bueno, nosotras queríamos empezar que fuera con un libro infantil. Okay. Y así que siempre estaba como la idea, y realmente fue muy casual porque queríamos hacer esto y nos llegó Pancha Mayobre, quien fue una colaboradora maravillosa a nivel editorial de este libro y que nos apadrinó desde el día 1. Ella nos contó que a Estefano le gustaba muchísimo la Caperucita de Aquiles Nazoa y que tenía una especie de storyboard armado. Okay. Y ahí lo conectamos inmediatamente. Bueno, además que él, entiendo, bueno, además en el libro se percibe, pero para decirlo a nuestra audiencia, que además, por favor, el libro está disponible en las principales librerías del país. Exactamente. Porque también lo puedan buscar. Cómprenlo. Exactamente. Y está también en el interior. Exacto, a nivel Genial. Nacional, eso A sabemos. nivel nacional. Pero en el proceso, como estamos ahorita, cuando el libro se está gestando, es claro el trabajo de Estefano, y ustedes además así lo presentan, es una suerte de homenaje a Feliciano Carballo. Que no, absolutamente. que además es magnífico, pero ¿cómo es esta parte de la historia? ¿Cómo se encuentran con ese storyboard, con ese homenaje y con ese texto? Bueno, que ya sabemos que Pancha los acompaña, la querida Pancha Mayobre, en este proceso. Cuéntanos un poquito de eso. Ok, estábamos, bueno, siempre muy conectadas con Pancha, hablando de que queríamos hacer un libro infantil, y Pancha nos dice: Estefano tiene una idea de la Caperucita Criolla que le encanta. Nos conectamos con Estefano, y Estefano estaba haciendo como
como unos dibujos, como unos bocetos de Feliciano, o sea, en homenaje a Feliciano Carballo, y paralelamente presenta el storyboard y nos presenta primero el logo, que nos gustó muchísimo. Exacto, no, el logo ya ahí cautivadas con ese logo. Sí. Y nos presenta el logo, vemos su trabajo que está haciendo homenaje a Feliciano y le dijimos, ¿por qué no lo haces también con la Caperucita? Y él feliz, qué bueno, quería que me lo preguntaran, porque la verdad que me está gustando mucho estos colores, volver a este estudio, y así fue como empezó. Ojo, a mí la Caperucita siempre me ha gustado muchísimo todos los cuentos de la Caperucita, o sea, toda esta historia que bueno, tiene como tantas capas, porque primero, bueno, es muy vieja, y a mí algo que me impresionaba es que, bueno, uno de los primeros cuentos que existen de la Caperucita es de un bebecito que está en el bosque y una manada de lobos lo rodea, y en realidad no se lo comen porque este bebecito acaba de ser bautizado y tiene su caperuza, y la caperuza roja. Todo loquísimo, porque los lobos, me imagino que de ver algo rojo se lo comerían inmediatamente. Y luego empiezan a surgir estas ideas de esta muchachita y bueno, esta figura del lobo. Igual es interesantísimo cómo los lobos andan en manada. O sea, ese primer cuento inicial andaba en lo correcto porque son lobos, ellos cazan en manada. Y este lobo ya está totalmente humanizado porque es un lobo solo, que está cazando solo. Y bueno, me parece que es una historia que se puede leer en muchas capas, porque si bien es cierto que la de Perrault es totalmente para adultos o para una muchacha joven, porque además tiene una moraleja al final que no te deja dudas de que le está diciendo a las muchachas, miren, cuidado en los bosques con esos lobos tan simpáticos y guapos, que pueden ser unos verdaderos depredadores y que tienen... o sea, es para grandes. Y luego, bueno, aparecen los hermanos Grimm que le dan, creo que dan la posibilidad de las varias capas, porque si eres más niñito a lo mejor puedes ver las consecuencias horrorosas de no hacerle caso a tu mamá, pero bueno, siempre muy horrorosas. Exacto, muy horrorosas, pero siempre está ahí la idea de bueno, el lobo en el bosque y lo que puede ocurrir con hablar con desconocidos. Y bueno, ellos también suavizan al incluir a los cazadores en el cuento, y ya no tienes este final terrible donde de Perrault que la Caperucita es comida y la abuela también, sino que ellos te dan un respiro. Además me gusta mucho porque lo asociaba siempre a los 7 cabritos, que también tienen el cazador que abre la barriga del lobo y rescata, bueno, en este caso a la abuelita y a la muchachita. Entonces es un cuento que a mí siempre me ha llamado la atención. Y bueno, ni hablar de todas las versiones que hay hoy en día, que en donde esta Caperucita deja de ser tan inocente, y está la de Roald Dahl, que es muy divertida, y la Caperucita es más viva que el lobo. También hay una de Fondo de Cultura que es muy cómica también, que es como muy caricaturizada. Disculpa que no me acuerdo, es un ilustrador, es muda, pero bueno, la Caperucita también termina ella comiéndose al loca. Y entonces yo no conocía la versión de Aquiles Nazoa, y cuando veo esta Caperucita, oye, que son 2 mujeres empoderadas, a pesar de que es escrita en el 55, que resuelven la situación, y la abuela es la verdadera heroína. Me pareció increíble, y me pareció chéverísimo tenerla de nosotros, porque existe la Caperucita de Mistral, que es una belleza, de la poeta chilena. De Gabriela Mistral. De Gabriela Mistral, que es espectacular, pero realmente no es una Caperucita latinoamericana, porque es totalmente una versión de Perrault, y es una Caperucita muy rubia. Es la versión de Perrault en poesía, y me parece que es impecable. Y la editorial Amanuta tiene una versión, bueno, bellísima. Sí, bueno, Caperucita da para tantas cosas. De hecho, yo
en los orígenes de la literatura infantil, en lo que es la tradición popular, es lo que hemos estado hablando, viene, ¿no? La Caperucita, esta Caperucita que ha sido una resiliente y sobreviviente de siglos, de además versiones y adaptaciones. Entonces, claro, yo te soy sincera, hasta el trabajo de ustedes tampoco conocía esta Caperucita. Conocí otras versiones de cuentos clásicos que había hecho Aquiles Nazoa en clave de humor, pero no conocía la Caperucita criolla. Sin embargo, cuando ustedes deciden trabajar esto, uno queda como, bueno, qué maravilla, ¿no? Caperucita siempre, ella aquí la inefable, pero ahora en la clave de uno de nuestros autores más importantes. Y una de las cosas que tú señalas que es muy valioso es pensar en una época como en la que fue escrito este texto, en unas mujeres tan astutamente empoderadas, porque realmente lo que prevalece, y sabemos que en esas épocas, sobre todo en el mundo femenino, era la astucia para poder, digamos, sobrevivir a veces a un mundo muy hostil, ¿no? Donde los lobos no necesariamente son los lobos, estos lobos esteparios, sino la misma sociedad muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa ese texto entonces que no conocíamos, que no conocía ustedes tampoco, con el trabajo de Estéfano y ese homenaje a Carballo? ¿Y cómo entra Ana Palmero en esta ecuación también? Te cuento. Bueno, el texto de Aquiles, bueno, genial, me gusta mucho, lo tuvimos que adaptar, tratamos, sabes, un poquito, porque bueno, hoy en día quizás habían algunas menciones que sí, whisky, unas cositas que no van tanto con la literatura infantil, y le arreglamos algunas cositas para poder convertirlo, o sea, no arreglar, le cortamos sobre todo, edición, para poderlo hacer como un libro álbum. Y bueno, y porque lamentablemente, que a mí me parece de verdad muy triste, creo que en la literatura infantil hoy en día, oye, nos censuramos porque el mundo está muy hacia lo políticamente correcto. Sí. Y esto fue una discusión de si lo dejamos, no lo dejamos, si lo dejamos. Y al final decidimos, bueno, cortar esa parte, pero bueno, sí, eso da para otro programa. Da para unos cuantos, sí. Unos cuantos, porque yo creo que es muy terrible, ¿no? Pero bueno, pasa. Y fíjate que de hecho lo estuvimos hablando muchísimo, pero bueno, esta Caperucita, entramos con el trabajo con Estéfano, esto es 2019, empezamos fajados a trabajar y nos cae la pandemia, la Caperucita atravesó pandemia. Querida Andreina, antes de que entremos en la cuarentena, vamos a hacer un corte y seguimos conversando en el próximo bloque. Nos sigues contando cómo entró esta Caperucita criolla en la pandemia, ¿ok? Perfecto. Chévere. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Caperucita criolla? ¿Con quién conversamos? Con Andreina Melo. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Bueno, Andreina, ya volvemos aquí a Alfabeto del Mundo y bueno, nos habíamos quedado justo cuando empezaron a trabajar después de una depuración muy comentada del texto, el proceso de ilustración con Estéfano, y llega la pandemia. Exacto, llega la pandemia y de cierta manera todos quedamos como paralizados por un tiempo, entonces el proyecto quedó paralizado también. Y luego cuando ya nos vamos a activar, y de hecho nos activamos, ya tiene casi todo su storyboard listo Estéfano, y empieza como con los colores que él quiere. Lamentablemente él también cae con un COVID, sí, y de esos COVID largos, pues. Sí. Y bueno, nos costó muchísimo decidir qué hacer, porque lo estábamos esperando, además no queríamos como que cambiar, pero bueno, seguía el proyecto paralizado, y él nos dice, bueno, vamos a buscar una persona
y Pancha nos propone a Ana que siempre iba a ser la diseñadora de arte del libro, y la verdad que Estefano y ella habían trabajado juntos. Sí. Él se sintió muy cómodo y muy agradecido con la idea de que Ana le diera los toques finales al libro. Entonces lo que hace Ana es profundizar en este concepto que ya estaba casi todo listo de Estefano y darle color. Y podríamos decir que la Caperucita, o sea, la Caperucita como tal, fíjate, es muy divertido porque, bueno, Estefano creó al lobo y la Caperucita todavía estaba bastante, o sea, no la teníamos clara si iba a ser más grande, más chiquita, y termina de definirla Ana. Okay. Y bueno, de darle color y agregar todo lo que a mí me encanta, todos los animalitos que tenemos ahí, algunos son de Estefano, pero ella fue la que remató meter los monitos araguatos, darle color a cerrabipelados, meter los pájaros, el mochuelo, o sea, ella como que complementó esa imaginería de esa selva. Y bueno, es la diseñadora del libro que me gusta mucho, me parece muy acertada, le da, bueno, todo lo que es ella, que es maravillosa. Entonces creo que tuvimos mucha suerte de empezar este libro con estas dos personas tan importantes dentro de la literatura infantil. Admiradísimas y queridísimas, además, qué maravilla. Bueno, sí, he tropezado, pero bueno, un proyecto que fue logrando consolidarse hasta convertirse en libro. Exacto. La verdad que, mira, valió la pena todo por lo que ahorita se dice fácil, pero pasamos por muchísimo y mira, los resultados, la verdad que estamos muy contentos. Andreina, fíjate, tú has mencionado dos cosas que para mí, entre todo lo que nos has contado, me parece particularmente importante. Lo primero es todo el recorrido sobre las diferentes versiones de Caperucita, ¿verdad? Que fuiste mencionando, porque generalmente, o mucha gente piensa que Caperucita Roja o algún otro clásico de la literatura infantil generalmente tiene pues una sola versión y ya, ¿no? Y Exacto. Lo cierto es que cuando se piensa en tópicos de la literatura, usualmente se piensa en figuras como la de Don Juan, como el Fausto, por ejemplo, y otros más. Y la literatura infantil y los tópicos que aporta suelen ser desdeñados. En el caso de América Latina, yo siento que hay un trabajo, llamémoslo así, de que la gente entendiera lo seria que es la literatura infantil, al transformarla, al jugar con ella, es el que hizo Augusto Monterroso, ¿no? En especial con la fábula y con otros planteamientos de la literatura. Entonces, me encanta cómo señala a Caperucita como un tópico de la literatura y un tópico importante. Y luego hay otra cosa que me encantó y dijiste una frase que me resonó mucho y es como la de editorial de crisis, editorial en tiempo de crisis, en el caso de Curiara, ¿no? Yo siento que además desde esa crisis Curiara ha ido respondiendo también a unas demandas y unas necesidades del mercado lector venezolano. Y a mí me gustaría preguntarte qué recepción, según la lectura que ustedes tienen de todos los años con Sopa de Letras, en especial y ahora desde Curiara, siguen teniendo los libros infantiles en el país, ¿no? En especial si los libros, para ti, tú crees que han ido construyendo imaginarios editoriales. Cuando tú piensas en Sopa de Letras, que ya forma parte de un imaginario de librerías de Caracas, y cuando piensas en Curiara, ¿piensas en Curiara como un imaginario editorial para Venezuela, asociado con la literatura infantil u otra más? Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, y de hecho tenemos otro libro que está ahorita bajo cocción. Maravilloso. Y también queremos irnos por la vía
infantil, porque bueno, de hecho, algo que nos hizo a nosotros a hacer también, es que 1000 motivos para hacer un libro infantil, era ver cómo, bueno, Ecaré, que es maravillosa, en ese momento que nosotros comenzamos, no estaban llegando los países, los libros al país, Es muy, cierto. muy poquito, y entonces sentíamos que, oye, leíamos tan, porque siempre hemos estado como estudiando este mundo de la literatura infantil y vemos como tanta gente haciendo en Latinoamérica cosas maravillosas y nosotros como en pausa, como dormidos, y entonces y bueno, ojo, aquí es muy difícil todo, bueno, como ustedes saben, como yo sé, Sí. pero queríamos, o sea, hay que volver a crear, y hay mucha gente que está publicando, pero a nivel infantil había muy poquito. Y entonces decidimos, cónchale, esto tenemos que hacerlo. Y cuando nos llega la idea de Aquiles Nazoa, qué mejor que hacerlo con Aquiles Nazoa. Porque aunque Aquiles Nazoa, Icarí, lo ha hecho la fábula, la avispa ahogada, la ratoncita presumida, también Barca hizo, es tan venezolano. Su intención no era ser un escritor de literatura infantil, pero ha terminado como tantas cosas de la literatura grande, los niños lo adoptaron y creo que es más importante que eso, ¿no? Que sean los niños los que te escojan. Sí. Es súper divertido y bueno, también para adultos, porque esta Caperucita a mí me encanta cuando veo las que llegan las mamás y las mamás se mueren de la risa y les parece a ellas divertidísimo. Es que eso es la literatura infantil. Si es buena, es capaz de hacer que tu niñito interior crezca y vuelva a aparecer ahí, salga, y eso creo que es lo máximo. No, claro, claro que sí. Ahora bien, ya hicimos como el primer viaje, ¿no? Del recorrido y bueno, lo que planteas como concepto editorial, además me encanta que nos des esa maravillosa noticia de que hay otro libro en la Curiara, Y tiene navegando. un lobo también, te doy otro. Ay, Dios ¿Qué tal? mío, Nos puro quedamos con los vamos a lobos. seguir evaluando los lobos. Dentro de todo el inventario que hiciste, me acordé también de la Caperucita de Triunfo Arciniegas, el escritor colombiano tan querido, de verdad, porque yo adoro a Triunfo, porque además Yo él es tan también. divertido y entonces, bueno, también un lobo enamorado, pero fatal, con la Caperucita. O sea, la Caperucita es eso, es un símbolo y bueno, ya lo presentamos de muchas maneras, pero pensar en este libro y ahora, en este momento, publicarlo además con el cuidado que se hizo, bueno, una dirección de arte de Ana Palmero. Ana es de las mejores directoras de arte que uno pueda conocer, del trabajo que ustedes hicieron, de unas ilustraciones de esa valía, bueno, les acaban de dar un reconocimiento muy importante. Y bueno, o por lo menos muy importante, yo creo que a nivel mundial, pero especial para nosotros los venezolanos, y es que ustedes ganan la mención Rescate Editorial en la reciente edición de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro. ¿Cómo se sintieron así? Te estoy casi que preguntando como cuando la gente se gana el Oscar. Pero bueno, es el primer libro de Curiara para niños y ganan los mejores. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, o sea, te lo juro que me sentí como que si me estuviera ganando el Oscar y es muy cómico porque hay mucha gente que me decía, pero ustedes no se lo esperaban. Y la verdad que no, porque era así como que mucho, era nuestro primer libro, aunque es que tenemos que decir, íbamos apadrinadísimas, porque por un lado nos asesoró mucho Pancha Mayore, luego de la mano de Ana Palmero, que no solamente fue diseñadora de arte y terminó de conceptualizar y dar color, sino que nos agarró de la mano y nos enseñó 1000 cosas. Entonces, la verdad que este libro contó con esa, bueno, ni hablar también Estefano, de todas las colaboraciones que hicieron posible esto, pero para nosotros fue increíble. Y ahorita que estoy hablando de colaboraciones, no quiero dejar de decir que este libro pudo publicarse gracias al patrocinio de Banesco, Banco Universal, que nos
bueno, y pagó casi toda la impresión de este libro, que bueno, como ustedes saben también, ellos tienen todo este compromiso con la promoción de la educación y de la cultura en Venezuela, con su fundación, con su biblioteca. Entonces, contamos con muchas ayudas, también con la generosidad de los herederos de Aquiles Nazoa, Claro. quien en cabeza de Claudio también nos cedieron los derechos. O sea, nos ayudó Eso. muchísima gente y bueno, estoy feliz que no les, que imagínate, recibimos este premio que creo que de cierta manera los habrá hecho sentir, oye, esta ayuda valió la pena. Claro, bueno, es que yo creo que es realmente para celebrar entre todos, ¿no? Pero Sí, es que no somos nosotras, somos todo este grupo de gente que confluyó en este proyecto y la verdad que estamos felices. Yo no me lo puedo creer, Sashenka, yo sí siento que que es muy es que importante. yo me permito, Ricardo, comentarte así como dice, así de manera anecdótica. Nosotros estábamos presentes al momento del veredicto. Yo he participado como jurado en muchos en muchos premios del Banco del Libro, pero este año no. Yo no estuve este año, yo fui como público, amoroso, pero público, y el veredicto lo oí pues como todos los demás y fue realmente un momento emotivo por muchas razones. Pero bueno, el Banco del Libro, además de ser la institución que es y reconoce, me consta, por estar vinculada a él desde mi vida toda, Exacto. la rigurosidad con la que también se hace el trabajo, ¿ok? Entonces, cuando un libro gana los mejores, no es porque qué chévere que lo son Andreina y Marina, sino porque el libro efectivamente entra dentro de los criterios de evaluación del banco. Entonces ya eso yo sé que ustedes lo saben también y por Sí, eso lo hace totalmente. especial, ¿no? Y bueno, no mejor los herederos de Nazoa se alegran de otra manera, pero bueno, lo decimos aquí también, ¿no? Es un premio que sigue unos criterios muy rigurosos en el mejor sentido de la palabra para premiar. Pero bueno, aquí estamos celebrando entonces a la Caperucita, estamos celebrando un libro editado con esmero. Estamos además tocando muchas aristas, Andreina, que dan para muchos, muchos temas, como tú dices, como es, por ejemplo, contar con un patrocinio, ¿sí? Para imprimir un libro a color en un país como este, ¿sabes? En un buen papel, una edición cuidada, es una inversión. Una Entonces, inversión. entonces, esa inversión, contar con el apoyo, bueno, de una institución que cree en la cultura, pues es una buena noticia. Y también esa red, ¿no? Que se teje. La familia quiere que el texto se comparta, que se comparta de una forma, por supuesto, de calidad, se ilustre bien, se trabaja con una buena imprenta. Entonces, es como a pesar de atravesar la pandemia, hubo una confluencia, como quien dice, de buenos vientos que lo llevaron, ¿no? a buen puerto. Totalmente, porque aquí es muy costoso. Y hubo un momento que ya lo teníamos listo y dijimos, no vamos a poder, o sea, o por lo menos no ahora. Okay. Y bueno, nos ayudaron la gente de Banejo, que no quiero dejar de mencionar a Rosa María Tencio y Gisela Aguirre, que son vicepresidentes respectivamente de la vicepresidente de Comunicaciones y de Responsabilidad Social Empresarial de Banesco. O sea, Sí. ellas siempre estuvieron abiertas al proyecto, encantadísimas, con ganas de ayudar. Bueno, realmente que fue una maravilla y sin ellas no hubiera sido posible porque realmente es muy difícil aquí. Los costos, bueno, como sabemos, la inflación, todo esto afecta cualquier proyecto y cualquier cálculo. Así es. Bueno, querida Andreina, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy, que ha sido como un ponerse a tono, no solamente con Curiara, no solamente con Sopa de Letras, sino también con el movimiento, la movida que puede haber con la literatura infantil en nuestro país, ¿no? Y bueno, expectantes de esos nuevos libros por venir,
infantiles y no infantiles que la editorial tengan bien ofrecernos a todos. Muchísimas gracias a ustedes siempre por apoyarnos, de verdad, que qué maravilla. 1.000.000, qué suerte tenemos. Un abrazo, querida Andreina, Un y abrazote. nos volvemos a encontrar aquí entre libros y cariño siempre. Seguro, seguro. Abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chao, que estés bien. Chao. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, yo creo que hoy hemos tenido como varios niveles en el programa, ¿no? Bueno, en primer lugar, todo ese paseo por el imaginario de la Caperucita, como además un ícono de la literatura infantil, pero que realmente es un ícono tomado de la literatura de tradición oral y que después fue incorporado, asimilado, transformado desde tantas miradas que se han ido dando en el tiempo para, bueno, construir un personaje icónico. Pero fundamentalmente el rol de Caperucita desde sus orígenes populares ha sido admonitorio. Nos quedamos mucho en la parte, podríamos decir, edulcorada de la caperuza y que la niña linda que va por el bosque, pero que es desobediente, pero en realidad es un texto que surge desde la oralidad para advertir sobre los predadores a las niñas y evitar, por supuesto, que ocurrieran abusos que, bueno, lamentablemente, no puedo dejar de mencionar que todavía es importante esa admonición. Sin embargo, con el tiempo y desde cambiarse a una audiencia infantil, hizo que también el texto se transformara, y en esa transformación ya Perrault, que fue el primero que lo adaptó, bueno, lo aburguesó un poco. Después los hermanos Grimm, cuando meten al leñador. En fin, Caperucita da para muchas cosas. Y es muy valioso que Curiar haya rescatado además la Caperucita criolla de uno de nuestros más grandes escritores, que es Aquiles Nazoa, y que además nos demuestre que a pesar de haber sido escrito a mediados del siglo XX, sigue siendo, como siempre fue Nazoa, un texto irreverente, divertido, juguetón y, podríamos decir, donde la mujer, de los personajes femeninos realmente tienen un rol emancipado que no es necesariamente común en las versiones tradicionales, porque al final siempre la rescatan, ¿no? Entonces creo que es una manera interesante y además una apuesta editorial muy valiosa, con todos los cuidados que tiene. Además, de verdad, busquen el libro, es un libro bellísimo, exquisito, está en todas las librerías del país. Yo creo que es una manera de ver, podríamos decir que desde el Caribe, a un personaje, podríamos también decir, muy europeo. Bueno, y además una reinterpretación de una herencia europea, cultural, que se remonta a tanto tiempo hacia atrás, y cómo desde aquí se reinterpreta y se replantea, ¿no? Es interesante cómo Caperucita Roja ha formado parte, ya definitivamente es ese algo que se conversa muy poco y tiene que ver con la idea del tópico literario, ¿no? O sea, generalmente tú hablas de tópicos literarios o de mitos o cualquier otra cosa y no suele hablarse de la literatura infantil, ¿no? O juvenil en sus acercamientos. Y Caperucita indiscutiblemente lo es. A mí me gusta cómo Nazoa fue un gran lector de la tradición occidental, no solo latinoamericana, y también desde diferentes miras, y logró replantear muchísimas cosas, ¿no? Ese make it new poundiano definitivamente presente ahí. Yo creo que ahí está uno de sus grandes valores, y el segundo es el que tú señalaste, está en las librerías. Pueden buscarlo, pueden comprarlo, está a la mano y nos permite deleitarnos con esa otra tradición valiosa nuestra, la que tiene que ver con lo popular, la que tiene que ver con las tradiciones infantiles y juveniles venezolanas. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, Sachenka, yo me voy con un clásico como es Tío Tigre y Tío Conejo de Antonio Arraiz, que después
Bueno, forma parte ya de un acervo cultural tan importante que ha tenido varias versiones y permite explorar muchísimo lo que pienso yo podemos llegar a ser dentro de eso que antiguamente se llamaba el alma nacional. Bueno, claro. Tío Tigre y Tío Conejo son parte del imaginario colectivo, ¿no? De la venezolanidad. Yo también sigo, bueno, en la línea de Aquiles Nazoa, uno de mis libros favoritos, publicados por Ediciones de Caré, además con ilustraciones de Vicky Sempere, que es una maravilla, es la fábula de la ratoncita presumida. Eso es otra de esas bellezas que nos regala en, digamos, cuentos rismados que nos regala Aquiles Nazoa con esa sencillez y belleza. Nada, es un libro que no pasa, no tiene tiempo. En el próximo encuentro, Museo del Libro Venezolano. Y tendremos como invitado a Ignacio Alvarado. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.